Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos un día más a esta que es su casa 7TV Aljarafe. Este es nuestro magazine que, como cada día, intentará, pues, entretenerles un poquito más, que ustedes se sientan bien y que se olviden de todos esos problemas que seguro que han podido surgir durante la jornada de hoy. Pero nosotros estamos aquí para ayudar a que eso se olvide, al menos durante un ratito. Que si están ustedes cenando, pues como les digo siempre, que aproveche. Está bueno, ¿no? Ya, pues me alegro. Bienvenida, Sonia. Hoy estamos de enhorabuena porque nuestra compañera Sonia Espejo se vuelve a incorporar a nuestro equipo. Te echábamos de menos, ¿eh? Muy buenas noches, Pilar. Yo también a vosotros. Encantadísimos de que estés aquí de nuevo. Y hoy, si ustedes lo quieren, nos vamos de paseo por Pilas. Empezamos. Pilas se encuentra a 32 kilómetros de Sevilla. Tiene 14.000 habitantes y está situado en el cruce de los caminos entre Alnalcázar e Hinojos y Carrión con Villamanrique, lo que motiva que se construyeran en estos lugares abrevaderos también llamados pilas para el ganado. Poblado por romanos y árabes que fundaron la alquería o cortijos agrícolas, la más importante fue la de Robaina. De esta nació el núcleo urbano y tras la Reconquista perteneció a la Orden de Santiago, basándose su economía en el olivar y en la transformación de los productos agrícolas. Comercializaron las tejas y el jabón. Fue la villa natal de la esposa de Murillo, Beatriz Cabrera, por lo que sería visitada por el pintor, que fue declarado vecino ilustre, luciendo el escudo de la ciudad, una paleta. Se independiza en el siglo XIX. Su expansión económica sería en el siglo XX, gracias a la iniciativa de Luis de Medina Garbey, que transforma un pueblo agrícola minifundista en centro agrícola industrial. Hoy, su actividad sigue girando alrededor del olivar y sus derivados, con producción de aceite y aceituna de mesa, y también se cultivan viñas para producir vinos en sus bodegas. A ello se le añaden las industrias como la textil, la madera del mueble y mecánica, la chapa y la pintura de los vehículos también. En la artesanía destaca Terrapilas, taller de cerámica tradicional. Es muy fácil llegar a Pilas por carretera o por autobús y siempre es un placer pasear por sus calles y degustar en sus bares la gastronomía de la zona, que está basada en los productos de la tierra, el aceite, las aceitunas y el vino. Pero como platos a destacar, el tradicional cocido, aquí llamado comida. El cordero de la marisma en chuletitas o en caldereta están riquísimos. Los conocidos tostones y las coquinas de la playa de Doñana también son dignos de ser degustados. Son destacables las casas solariegas del siglo XIX. En el centro destaca la Plaza Mayor y el Monumento al Sagrado Corazón, la Plaza del Cabildo con el Ayuntamiento, la Plaza de Belén, donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Belén, la iglesia parroquial Santa María la Mayor del siglo XVII, de estilo barroco, pintada en blanco, el Niño Dios de las Carretitas, la Torre del Molino, el Seminario Menor, el Parque Municipal de Pilas. Señor alcalde, hay muchísimo que visitar en Pilas y además está en un enclave extraordinario. Don José Leocadio Ortega Irizo, alcalde de Pilas, bienvenidos y muchísimas gracias por habernos hecho un huequito en su apretada agenda, que sé que está repleta estos días con las elecciones a la vuelta de la esquina. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la amable invitación. Ha hecho un recorrido, bueno, bastante exhaustivo por lo que es Pilas, desde sus orígenes. Y la verdad es que sí, falta, me imagino que estarán por ahí lo que son las fiestas y tradiciones. Es que eso se lo he dejado para que usted me lo cuente al final. Es cierto que es un pueblo situado en un enclave estratégico. Yo siempre digo que pocos pueblos pueden decir que son marismas, que son condados y que son aljarafe. Es decir, participamos de las tres idiosincrasias. Por un lado, bueno, por la vinculación histórica con la marisma, con Doñana, somos parte de la Doñana sevillana, también con el Condado de Huelva, La Palma, el Monte Bollullo. Las relaciones entre estos municipios es muy intensa, comercial, cultural y de todo tipo, y el Aljarafe, lógicamente, que es la atracción del área metropolitana, somos el último pueblo, el siguiente ya es Huelva. Pero bueno, estamos a escasa media hora por esa carretera antigua que tanta gente disfruta todavía cuando cruza Bormujos, cruza Bollullo, el Mosto, Alnalcázar, Pilas, o bien por la autovía, que bajándote en Carrión pues está
mucho más cómodo. Además, sí, el ensanche de la carretera de acceso desde la A49, esto ha supuesto que el ir a Pilas no nos lleve muchísimo tiempo, o sea, algo muy accesible, muy fácil. Sí, es muy accesible. Esa es una obra largamente demandada. Por fin se pudo ejecutar. La consejera Marifran Carazo pues se lo tomó muy en serio, porque además es la salida comercial de Pilas hacia la A49, hacia el eje Sevilla-Huelva. Estamos desde la autopista estamos a 20 minutos de Sevilla y a 40 de Huelva, o sea que estamos también en una posición muy ventajosa. Y evidentemente el municipio había diseñado su suelo industrial hacia la autopista para, para tener ese flujo comercial, y la verdad es que la carretera dejaba mucho que desear. Ya con la obra de ensanche que se ha hecho, pues es una carretera de primer nivel, y la verdad es que es una obra muy celebrada por todos los vecinos de Pilas. También muy celebrada han sido las obras de la vía pecuaria. Bueno, las obras de la vía pecuaria, eso ya... digo que son palabras mayores porque yo llevo mucho tiempo en política, como unos 28 años, y no recuerdo nunca a nadie, a ningún vecino, por muy antiguo que sea, decir que se había actuado sobre la vía pecuaria, ¿sí? Que se había arreglado de alguna forma la vía pecuaria. Y bueno, que se cojan un tramo de 3,5 kilómetros y se le dé una anchura de 20 metros, en donde se está haciendo, se está ejecutando un parque perimetral, digamos, una vía verde que va a conectar el Camino del Rocío de Pilas, el Parque Natural, con el corredor verde, con la parte de vereda con el Quema. O sea, vamos a poder ir desde el Quema hasta el Parque Natural, hasta el Camino del Rocío, por una vía, pues amplia, arbolada y de disfrute para el cicloturismo, para el senderismo. Es decir, una obra muy demandada, y evidentemente lo que estamos pidiendo es que se continúen los tramos que restan, que también creo que lo vamos a conseguir, porque es curioso, pero la vereda de la Cañada Real a Pilas le hace una especie de circunvalación que va desde el eje de Pilas-Carrión al eje Pilas-Villamanrique, con lo cual pasa por el de Hinojo, con lo cual es una ronda, no una ronda urbana, pero sí una ronda verde que el día que esté completa pues va a ser una cosa muy importante para nuestro municipio. Don José Leocadio, ¿qué le ha dado a Pilas? ¿Qué le ha dado José Leocadio a Pilas? Nada. Trabajo, esfuerzo, ilusión. ¿Qué me ha dado Pilas a mí? Esa era la siguiente pregunta. No, Pilas me ha dado a mí mucho más que yo a Pilas. Evidentemente yo he cumplido yo he intentado, no he cumplido, he intentado cumplir, porque nunca cumple uno del todo. He intentado cumplir con las obligaciones de mi cargo. Yo entré en política en el año 95 como concejal en principio de desarrollo económico, luego de todas las palos, fui pasando por todos los palos, y en el año 2004 pues el alcalde Jesús Calderón, un gran alcalde también, pues enfermó, y me encontré con la alcaldía, tuve que tomar los mandos de la alcaldía, y desde entonces pues he estado 7 años de alcalde, 4 en la oposición como portavoz, y luego he vuelto a estar otros 8 de alcalde, y ahora me presento otra vez a las elecciones. Por tanto, es decir, lo que a mí me da Pilas pasa por ser concejal, por ser alcalde, por ser portavoz de la oposición, es decir, trabajar por Pilas. Desde el puesto de alcalde, pues desde el puesto de alcalde tiene mucha responsabilidad, evidentemente, y yo lo que intento darle a Pilas es siempre un gran equipo, gente cercana, gente humilde, y he intentado siempre, mi mayor obsesión es que el ayuntamiento sea una fuente de soluciones de problemas. Yo he vivido épocas en donde el problema de la gente era el ayuntamiento. Si el ayuntamiento se convierte de buenas a primeras en un problema para la gente, es el comentario, siempre hay bronca, siempre hay discusión, la gente percibe el ayuntamiento como una fuente de problemas. Y yo creo que es todo lo contrario, lo que hay que darle a la ciudadanía es un ayuntamiento seguro, un ayuntamiento cercano, un ayuntamiento en donde tú te acerques para cualquier problema, sea tu competencia, no sea tu competencia. Y eso es lo que intento darle a Pilas, pero evidentemente Pilas me ha dado a mí mucho más de lo que yo le podré dar nunca. Hablando de seguridad, ¿es Pilas un pueblo tranquilo? Pilas es un pueblo de 14.000 habitantes,
relativamente tranquilo, pero también ha tenido época. Hemos sufrido la época de las ocupaciones, que nos ha costado muchísimo trabajo que no se produjeran, es decir, hemos luchado mucho desde el ayuntamiento con la colaboración de los vecinos, con esas llamadas rápidas, con un sistema de llamadas rápidas, para que no se produjeran ocupaciones ilegales, que al día de hoy es residual en nuestro municipio. Evidentemente tenemos personas problemáticas, tenemos algunos puntos de menudeo, como tienen todos los municipios, contra los que combatimos incesantemente, y de vez en cuando pues algún lance de algunas personas que, pues como todas las Jarafe, ¿no? Estas personas que van por municipios y hacen robos en distintos sitios, pero en los índices de criminalidad no estamos muy bien situados. Tenemos una policía local joven, muy bien preparada, muy entregada al trabajo, con una información muy exhaustiva de todo lo que hay en el municipio y, por tanto, con mucha herramienta para poder anticipar y cortar esas posibles vías de inseguridad. Hay episodios esporádicos de inseguridad, pero en general es un pueblo en donde se puede pasear, se puede estar tranquilamente, no hay ningún barrio problemático que existen en otros municipios en donde se concentran, no existe eso. Cualquier barrio de Pilas puedes pasear tranquilamente, todos los barrios son iguales, y eso la verdad es que bueno, pues a mí me da mucha tranquilidad. Estamos muy atentos, pero me da tranquilidad el saber que en general es un pueblo de gente tranquila y normal, y que le gusta trabajar y esforzarse todos los días y llevar el pan a su casa. Si usted vuelve a ser elegido el próximo 28 de mayo, ¿cuáles son las cosas que le han quedado por hacer en esta legislatura y que tiene previsto hacer a partir del día 29? Bueno, cuando uno está más de un mandato, pues la verdad es que los proyectos se mezclan las ambiciones. Se empiezan, están a medio camino, algunas te cogen a medio camino. Evidentemente tenemos que uno de los proyectos que además vamos a comenzar pronto es esa entrada, esa carretera que se ha arreglado. Nos falta arreglar la entrada a Pilas hacia el núcleo urbano desde la autopista. Es una entrada que no es digna bajo mi punto de vista de nuestro municipio. Ya está el proyecto, ya están los recursos, y por tanto una cosa que habrá que desarrollar al principio de este mandato. También tenemos mucha ilusión en un centro de formación y coworking que estamos ejecutando en el polígono, que precisamente da cara a la autopista, y que tenemos que poner en marcha, tenemos que diseñar, tenemos que hacer su puesta en marcha, porque tenemos una obsesión con formar y tener formadas a personas que puedan ayudar, que puedan servir a nuestra pequeña y mediana industria local. Yo soy un convencido de que apoyar a tu tejido empresarial puede hacer que vengan grandes proyectos. No lo veo al revés, no veo el pelear grandes proyectos, sino si en Pilas hay 40 tapicerías, pues tenemos que tenerlas en punta de lanza, tenemos que hacer que se muevan, que crezcan, y eso nos dará opciones seguramente a ir avanzando. O mencionaba antes el tema del automóvil, Chape Pintura, que es muy conocida en todo el área metropolitana, la calidad con que se reparan los vehículos en Pilas. Ahí es donde vamos a hacer ese centro, y además también pensando en una zona para las nuevas tecnologías. También tenemos alguna gente que se está dedicando, pues celebramos un congreso de reparación de telefonía móvil que es único en Europa, no hay otro en Europa de una empresa pileña. Es decir, las nuevas tecnologías también es una obsesión que tenemos, el potenciarlas y el dar formación a los pileños en estas ramas que son tan demandadas. Vamos a firmar un convenio con una gran empresa, con Innovasur, para que los alumnos del instituto puedan hacer prácticas con material que el ayuntamiento pone y que se instalan en la ciudad para que trabajen ya desde que están estudiando. Tenemos una escuela taller de nuevas tecnologías también pendiente de comenzar. Bueno, la red de carriles bici, que la estamos diseñando, es un asunto que hemos tenido un poco parado, pero que ya tenemos el diseño. Tenemos mucho interés en conectar, no ya Pilas, el núcleo urbano, sino Pilas, Analcázar y Villamanrique. Estamos peleando por bajar la estación de cercanía desde Benacazón hacia Analcázar Pilas,
y poder conectar a su vez con carril bici esa estación con pilas en Alcázar y Villamanrique, de manera que además la conectemos con el corredor verde y organizar una trama de vía ciclista, no solo para desplazarte al área metropolitana y poder trabajar, sino también para disfrutar. Es decir, tenemos ya un proyecto de Smart City, que ya tenemos aprobado por la Junta de Andalucía, que no se ha podido poner en marcha, que lleva desde la videovigilancia al control de las personas vulnerables en sus hogares, es decir, personas a las que vamos a monitorizar para que sus familias puedan estar tranquilos y hagamos el seguimiento de sus rutinas para que todos sepan. Incluso personas que viven solas, que viven solas, que tienen sus rutinas diarias y que se pueden monitorizar esas rutinas para ver que, bueno, pues que efectivamente se produce la rutina, que es señal de que no pasa nada, Es decir, tenemos que seguir ampliando. Hemos conseguido ya que todo el consumo energético de los edificios municipales sea vía placa fotovoltaica. Tenemos que ampliar para que todo el alumbrado público sea también se pueda producir por vía fotovoltaica, un alumbrado público que acabamos de renovar íntegramente. Es decir, que hemos puesto ya con tecnología LED y con tecnología de telemando, de forma que bueno, pues no solo el ahorro del consumo, sino la posibilidad de bajar intensidad, de subir intensidad en función de las demandas de la vivienda. Hablando sobre este tema, ¿se ha planteado el que los vecinos puedan poner esas placas solares y que le repercuta de alguna manera en la bajada de impuestos? Bueno, ya lo teníamos nosotros. Nosotros tenemos una bonificación en el IBI, no de ahora, sino de hace 20 años, con las placas termosolares. Sí. Es decir, cualquier vecino que tenga o bien placas termosolares para calentar agua o bien para producir energía fotovoltaica tiene una reducción de, creo que son 3 años, del 20 al 30% en el impuesto de bienes inmuebles, pero esto lo tenemos ya hace muchísimo tiempo. Me quedaba decir, has dicho las casas solariegas tú al principio, pues la casa más emblemática del municipio es propiedad del ayuntamiento, la casa de Don Pedro, y presentamos hace poco un ambicioso proyecto de convertirla a la vez en museo y en teatro de la villa. Es decir, tenemos la necesidad de un auditorio de mucha más calidad. Tenemos uno en la Casa de la Cultura, pero se nos queda ya pequeño. La actividad cultural en Pila es enorme. Hay 2 compañías de teatro, hay montones de asociaciones que necesitan de espacio. Y ese sí que es una apuesta porque bueno, pues es una casa que hay que tratar muy bien, que hay que hacer un proyecto muy medido, pero que al final creo que dará 2 cosas. Primero, un auditorio de calidad que no tenemos, y segundo, intentaremos colocar en el centro, en el casco histórico, una dotación que haga que se mueva el centro histórico. Desgraciadamente, muchos de los municipios más antiguos que tenemos todavía una zona de casco histórico se nos van quedando vacíos. Las personas mayores fallecen, los hijos están fuera, las casas se quedan. Es una problemática general y tenemos primero que poner dotaciones que movilicen el casco y segundo, articular medidas también, que también estarán en el programa electoral, para que sea más fácil el acceso a la reparación y a habitar esas viviendas que se van quedando en el casco. En ese auditorio, si usted fuera un poquito más joven, tal vez invitaría a algún grupo de rock duro, que es lo que a usted le gustaba cuando era más joven. Ahora, como se ha suavizado esto una mijita más y le gusta más el pop, siempre y cuando sea español, que es lo que más le gusta, ¿a qué grupo invitaría? Bueno, yo la verdad es que no soy un fan musical. Yo si pudiera, que no puedo, yo llevaría Triana. Si pudiera, pero no puedo porque no está desgraciadamente. Bueno, pero puede llevarla a la Mieda, que ha hecho un disco ahora muy bueno. Sí, Rock Andaluz. Rock Andaluz en general, pero bueno, Triana es mi grupo favorito. En cualquier caso, no se trata de lo que a mí me gustaría llevar, se trata de lo que a la gente le gusta que lleve. Y tenemos una fiesta de la juventud el día 29, en donde bueno, pues hay música, DJ, actuaciones. La vamos a hacer en el complejo Lantana Garden, que bueno, que lo han nombrado, ha pasado un poco desapercibido, pero que es una dotación, aunque es privada,
pero que bueno, que le da a Pilas un tono diferente. Es un hotel de 100 habitaciones, con 2 salones de actos, una zona jardinada, aquello. Bueno, entrar en el hotel, relajarte, es un antiguo seminario, está absolutamente diseñado para la meditación y la tranquilidad, con lo cual allí es donde vamos a hacer la fiesta de la juventud. Y es una dotación que, bueno, pues ya está puesta en marcha porque están intentando hacer, pues utilizarla para esa otra parte del rocío, que es el rocío sevillano. El quema, la presentación en Villa Manrique. Hay mucha gente ya que, bueno, pues que quedan en La Antana y desde ahí se desplaza a las distintas eventos que suceden no solo en el rocío, sino a lo largo del Camino del Rocío. Es decir, estamos trabajando, como ves, en muchas direcciones, pero este día 29 tenemos un evento para la juventud importante en ese complejo. Yo le quiero preguntar, muy buenas noches, ha mencionado que usted empezó en política hace muchísimos años. En 2014, si no recuerdo mal, hubo una coalición entre Izquierda Unida y PSOE, pasaron a la oposición y después volvió a ser reelegido alcalde, ahora se volvió a presentar a las elecciones. Cuando estuvo en oposición, entiendo que usted quería abarcar y tratar temas. A día de hoy, ¿sigue dándole la misma importancia a esos temas que cuando estaba usted en la oposición? Es decir, ¿se han tratado todo lo que un día se prometió? Yo estuve en el 2011. 2011. O sea, perdón, en 2011-2015 fue la coalición y yo estuve de portavoz en la oposición. Bueno, me puso en una posición que no conocía, yo siempre había gobernado y la verdad es que y luego revalidé en 2015, 2019 y 2019-2023, o sea que llevo 8 años, pasa muy ligero el tiempo y me queda un poco lejos. Yo lo único que recuerdo de estar en la oposición es que, es lo que le dije antes, es decir, un ayuntamiento no merecía aquella bronca diaria, no la merecía. Y yo siempre, y bien lo sabe el equipo que gobernaba entonces, estuve cuando hizo falta para las cosas importantes. Yo entendí que bueno, era un momento complicado, una coalición difícil, porque bueno, los pueblos nos conocemos y sabemos que aquello era complicado de gestionar, la situación económica no era boyante, había unos problemas derivados de la crisis con una empresa municipal que daba muchos problemas y siempre intenté estar en cuando hizo falta. Es decir, yo recuerdo una anécdota, si me permitís, sí, por supuesto, de estar en un pleno en donde se me convocaba para aprobar un plan de ajuste de los que el gobierno pues ofrecía a los ayuntamientos que tenían necesidad de financiación en salvarse, que necesitaba de mayoría. O sea, era un pleno extraordinario urgente. A mí me llamaron a las 12 de la noche porque había un pleno a las 8 de la mañana. No sabía, no tenía documentación, no tenía nada, pero bueno, me dijeron para lo que era, con mi experiencia más o menos sabía de qué se trataba el tema. Pues los plenos extraordinarios y urgentes necesitan de la mayoría absoluta, o sea, 9 votos, para poder celebrarse. Si ese día no se celebraba el pleno, pues no había plan de ajuste. Entonces yo te recuerdo que el equipo de gobierno era 9, nosotros éramos 8 concejales. Y cuando empieza el pleno, pues yo me iba a abstener. Me habéis llamado a las 12 de la noche, pero cuando está el alcalde hablando y estoy contando concejales y digo, hay falta un concejal, yo son 8. ¿Faltaba un voto? Falta un voto, no pueden aprobar la urgencia. Un concejal se había puesto enfermo, había estado en el hospital, pasan estas cosas, pues yo voté que sí. Mis 7 concejales se abstuvieron y yo voté que sí, para que el pleno se celebrara, porque yo era consciente de que ese pleno se tenía que celebrar. Pues me lo afearon, por cierto, o sea, me afearon ese gesto. Yo no lo pensé mucho, porque eso te lo encuentras y dices, bueno, ¿y qué hacemos? Porque si yo me abstengo no hay pleno. Yo no me debo de abstener porque no tengo conocimiento de nada pero sé que esto es importante. ¿Es importante para el pueblo? Sí, esto se tiene que celebrar. Esta es una de las grandes diferencias que hay entre una política municipal y una política nacional. Sí, bueno, y la diferencia, esto es también el haber estado gobernando y saber qué es importante para un pueblo y qué no. Y hay mucha gente que es verdad que está en oposición, no ha gobernado
Y en los plenos, pues oye, claro, pone toda la carne en el asador y ya veremos. Y ya veremos, cuando tú vienes de gobernar, las cosas son distintas. Yo aprobé presupuestos cuando rompieron el pacto. No es que me llevara bien, porque aquello era complicado de llevarse, pero bueno, había asuntos en que yo entendía que tenía que estar ahí, ¿no? Es verdad que criticamos mucho, y en cuanto a la pregunta, sí es verdad que muchas de las cosas que yo criticaba las retomé cuando fui alcalde, sobre todo la cercanía, la apertura de puertas, que el alcalde estuviera, cosas de la gestión diaria, de grandes proyectos. Yo tenía los míos, ellos tenían los suyos, los que hicieron que me parecían bien, pues bien estuvieron, los que gastaron que no me parecían bien, los critiqué, pero los que parecieron bien se apoyaron y aquí no pasa nada. Y a día de hoy sigue manteniendo, bueno, entiendo que ha mencionado que intentaba tener buena relación con el partido que en ese momento gobernaba y le daba su apoyo cuando creía usted que era necesario. ¿Recibe usted lo mismo ahora de la oposición? Pues la verdad es que llevamos unos años bastante tranquilos. Yo he intentado instaurar una forma de gobierno tranquila. Es decir, yo no soy partidario de la bronca, yo no creo que la bronca llegue a ningún sitio. Es cierto también que una vez que se recupera la alcaldía, bueno, pasa de haber perdido un gobierno a tener 10 concejales, es decir, a revalidar con un 54% de los votos. Eso dice algo. Entonces la oposición en ese momento entiende, los grupos, en este caso Adelante y PSOE, entienden que algo ha pasado y que no se puede seguir por el mismo camino. Si no lo entienden, bueno, hubiera sido su problema. Yo intento ser transparente, intento dar la documentación, intento hacer muchas juntas de portavoces. Yo consensúo las mociones teniendo 11 concejales sobre 17 y si no las tengo que retirar, nos llevamos los plenos. Yo intento negociar. Es verdad que cuando, oye, no hay acuerdo y se tiene que gobernar. Pero en el tono personal yo siempre intento mantener una relación cordial, porque si valoro, yo creo que muchas veces no se valora el valor que tiene una persona que está en oposición, que tiene 2 concejales entre 17, o que tiene un concejal entre 17, le damos medios informáticos, le damos medios de espacio, le damos medios económicos, es decir, porque es que tienen que hacer su trabajo, es que su trabajo es vigilar al gobierno, criticarme cuando es necesario y proponer sus cosas, y estar en la oposición es muy frío y necesita, yo soy de esa opinión, lo seguiré siendo mientras esté en política. Y bueno, nosotros me preguntaste fuera de cámara cómo se presentaba. Bueno, pues en el mismo tono. Oye, los candidatos dicen lo que quieren hacer, critican lo que no les gusta de mi política, intentan convencer a los ciudadanos de que sus proyectos son mejores y más ilusionantes que el mío, que es el juego normal de la política. José Locadio, como todos sabemos, en los pueblos se vota más a la persona, y a mí me gustaría que conociéramos un poquito más a la persona. Un hombre al que le gusta mucho la lectura, que cuando era pequeño él se leía muchas novelas de aventuras. Vamos, de hecho se leyó desde Tarzán directamente pasando a toda la obra de Julio Verne. Ahora ha pasado usted a leer un poquito más ensayo, más política, se cambia, se evoluciona. Bueno, yo era un lector voraz de joven. Yo recuerdo, mi padre tenía un comercio ultramarino, pero también vendía estos cómics de serie, el Jabato, el Capitán Trueno, el Guerrero, el Antifaz. Tenía un problema porque me los quería leer y no podía porque los tenía que vender, claro. Entonces aquello era una de estos diarios. La historia de Tarzán, creo que con 14 años me la leí, son 11 tomos. 11 tomos que me los leí 2 veces. Julio Verne, todo. Luego ya cuando en la adolescencia, ya cuando llegamos al bachiller, la filosofía, las obras filosóficas. De hecho, al final mi carrera fue psicología, soy psicólogo. Y bueno, que en aquel entonces era licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología. No existía la carrera de Psicología como tal aquí en Sevilla. Y bueno, y ahora intento leer lo que puedo, y así me gusta más todo el tema político, evidentemente. Oigo mucho a políticos, me gusta la economía y bueno, y me gusta mucho el cacharreo informático. Yo últimamente, en los últimos años, la nueva tecnología me apasiona por
por muchos motivos, entre ellos el de mi propia responsabilidad. Es decir, yo no debo de permitir que nos quedemos atrás en esto, porque son tantas las cosas que podemos mejorar en el servicio público si aplicamos bien las nuevas tecnologías, que últimamente es lo que consume mi tiempo libre. Sí, porque me han comentado que a usted le gusta mucho bichear en todo lo que sea internet, y hasta que no se hace con el aparato en concreto que tiene en sus manos no se queda usted tranquilo. Pero además le gusta el fútbol, y además le gusta ir a usted a la playa, le gusta pasear por la marisma y sobre todo en verano irse al País Vasco. Bueno, ¿de dónde ha sacado esa información? ¿De dónde ha sacado esa información? Pues y yo digo, en el País Vasco come usted su plato favorito, que es la buena chacina, ¿le gusta? Y le gusta también el arroz con bogavante, ¿no? Bueno, me gusta el arroz... ¿O con pato? En general, con pato, el arroz caldoso en general me gusta, pero lo del País Vasco ya me sorprende. Porque bueno, lo de pasear por la playa, viviendo en Pilas y estando en Matalascañas, eso le gusta a todos los pileños, y bueno, y lo que ha dicho en general, lo del País Vasco son 25 años, puede ser, yendo consecutivamente allí a veranear. Bueno, con una historia que es curiosa, porque es una amistad de la mili, aquello que nadie sabe ahora lo que es, de 7 amigos que coincidimos en el Estado Mayor, en la Infantería de Marina, y que todavía seguimos viéndonos y seguimos, bueno, y al final el País Vasco me cautivó. El País Vasco, en una parte, he pasado malos momentos en el País Vasco, porque iban en los años de fuego y plomo, ni lo decía en casa. Yo no decía en casa que iba al País Vasco porque la gente no entendía que, de hecho, me he encontrado con situaciones, en fin, un poquito tensas, pero bueno, al final se olvida, pero sí es verdad, es una de mis pasiones, el País Vasco. Sí, bueno, usted vivió, y ya con esto vamos terminando, una anécdota cuando usted tenía 5 o 6 años, la película esta de La Gran Familia y uno más, con Alberto Closa y todo, cuando usted se perdió un domingo de Ramos. Claro, hay que contar que ustedes son 7 hermanos, ¿no? 7 hermanos. Entonces, usted se pierde y hasta las horas no se dan cuenta sus padres de que se ha perdido. Bueno. Y le encuentran en una comisaría y dice, mira, ¿dónde está el niño? Como aquel pobre abuelo diciendo Chencho, Chencho, pues aquí sus padres buscándolo a usted. Ya eso es, bueno, pues yo no sé con quién han hablado, pero ya eso es, eso pertenece. Es verdad, yo no sé qué edad tenía, 4 o 5 años. Yo solo recuerdo algunas cosas y después lo he pensado mucho, porque digo, a lo mejor hay cosas que uno trae ya desde pequeño. Estábamos en el parque, éramos 7 nosotros, más los de mis tíos, allí había un golpe niño, como se dice en mi pueblo, y cuando me di cuenta estaba solo, no había nadie, se habían marchado, y yo digo, no, pero yo llego al piso de mi tía, está en la otra punta de Huelva, vamos, pero yo era muy decidido y muy resuelto, o lo he sido siempre, no sé, pero ya entonces lo era, y eché a andar hasta que evidentemente no llegaba a ningún sitio. Alguien me recogió, se dio cuenta que estaba perdido y me llevaron a una comisaría de alguna hermandad, porque estaba saliendo una procesión en aquel momento, y también recuerdo que me dejé caer del 600 del jefe de la policía y le partí el piloto, también me acuerdo de aquello. O sea, que son las cosas que tengo grabadas. Y luego venían mis padres con unas caras y yo decía, bueno, tampoco ha pasado nada, ¿no? No tenía yo esa sensación, mira, pero la verdad es que sí, que lo curioso es que cuando se fueron, estuvieron ya preparando para irse, cuando se montaban en el coche, mi padre tenía una broma que decía, el que le falte que levante la mano. Claro, pues, la broma para los niños, el que falte no puede levantar la mano, pues es que, pues Joselito no está. Y Joselito no está. Y Joselito estaba dando vueltas por Huelva. José Locadio, ha sido un placer conocerle, y acépteme este pequeño capricho que sé que a usted, al igual que a mí, bueno, no puede resistirse. Bueno, pues también. La gomita. También, la gominola. Ha sido un placer. Que tenga usted muchísima suerte el próximo día 28. Esperemos. Y que venga usted a visitarnos las veces que le apetezca y cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran. Gracias. Encantado. ¿Nos vamos un poquito a publicidad, querida compañera? Pero poquito. Venga, pues vámonos a publicidad.